Hay que ser honestos y hay que aceptar cuando te derrotan, cuando pierdes. Gustavo Petro es un mal perdedor y vean cómo tiene a Colombia. Gustavo Petro desde el día uno que se posesionó se convirtió para mí como colombiano. Yo no siento vergüenza porque sea el presidente de Colombia. Me da tristeza por la gente que lo eligió. Durante décadas la guerrilla nos ha masacrado, nos ha secuestrado, nos ha pisoteado y nos ha dado tiros de gracia. Entonces uno dice, marica, ¿es justo lo que está viviendo Colombia hoy o es injusto lo que está viviendo Colombia actualmente? Hay que ser honestos y hay que decir las cosas como son. Mientras los lavaperros, sí, los bodegueros, anoche eso, como fanfarrones, decían, que la clase trabajadora será la más perjudicada porque la ultraderecha les negó la posibilidad de tener más beneficios. Uno dice, marica, ¿en serio estos lavaperros van a engañar a la gente? ¿Seguro que estos manes van a engañar a la gente? Yo creo que aquí hay que ser serios, hay que ser honestos. Esa reforma laboral pasó a una comisión y en esa comisión fue debatida por técnicos. Y los técnicos, al debatir esa reforma, todo lo que estaba escrito en ese poco de papeles que ellos presentaron, se dieron cuenta que en ningún momento esa reforma favorece realmente a la clase trabajadora, parce. Gustavo Petro, Gustavo Petro se ha salvado. Gustavo Petro se ha salvado de un estallido delictual o de un estallido social como lo llaman ellos. Pero hay que darles gracias a que están gobernando ellos, a los que venían a cambiarlo todo en Colombia, a los que venían a que el pueblo tenía que vivir sabroso. Entonces, para aquellos lavaperros bodegueros que dicen y que anoche se jactaban diciendo que la ultraderecha la había tumbado, la había hundido, la reforma laboral iba a causar una crisis laboral, marica, si la crisis ya está. Si nos ponemos a ver, este ha sido el gobierno que más ha perdido, parce. Perdió con el proceso de paz total que fracasó. Engañaron a los pacientes con el cuento chimbo de la salud y hoy esa gente está haciendo filas inmensas para pedir sus medicamentos. Jodió a los jóvenes soñadores del ICETEX. Benefició a los bandidos con el famosísimo cuento chimbo de la paz total, otorgándole gestores de paz. Y siguen los escándalos tras escándalos, parce. Llega Benedetti a la casa de Nariño, llega como asesor mano derecha de Gustavo Petro, después ahora es nada más ni nada menos que el ministro del Interior. El hombre que maneja la plata en Colombia del gobierno se llama Armando Benedetti y ese tipo va a hacer lo imposible para que esas reformas sean aprobadas. Pero ayer en esa comisión se le dijo no a la reforma, porque eran técnicos, eran profesionales los que estaban revisando esa nefasta reforma laboral. Entonces, si estos lavaperros bodegueros anoche se saltaban echándole culpa a la ultraderecha por haber hundido y archivado la reforma laboral, la pregunta es, si así como Gustavo Petro y su consejo de ministros se toma 5, 6, 7 horas hablando cháchara y no diciéndole al pueblo colombiano lo que hay que hacer, estos son los frentes que vamos a concretar para que nuestro gobierno termine bien. Esto es lo que está pasando en el país y nosotros vamos a buscar la forma para hacerlo. No lo hacen porque se dedican a utilizar el Consejo de Ministros como una cortina de humo. Porque si Gustavo Petro fuera inteligente, utilizaría esos lunes para hablar de los proyectos de ley, de las reformas como esta reforma laboral, y así el pueblo colombiano diría, sí estamos de acuerdo porque nos benefician esto, no estamos de acuerdo porque no nos benefician esto, lo que hace es perjudicarnos. Entonces hay que ser honestos. La reforma laboral fue tumbada por eso, porque tiene falencias, parce. Y aquí los únicos perjudicados van a ser la clase trabajadora, no porque te ganes 1.600.000 de sueldo de salario mínimo, parce. No, porque aquí los únicos beneficiados con esa reforma laboral son los políticos. Los empresarios amigotes de los políticos son los únicos beneficiados, parce. Aquí hay que decir las cosas con su nombre. Entonces, criticar. Los políticos se critican entre ellos mismos, pero cuando se les dicen las verdades en las caras se enojan. Pero y entonces al pueblo colombiano, ¿por qué no le explican de qué se tratan las reformas, de qué se tratan sus proyectos de ley? Si supuestamente ellos venían a cambiarlo todo, a que la gente viviera sabroso, pero nos damos cuenta que no es así. Entonces vuelvo y digo, los petristas tienen que acostumbrarse a perder, tienen que acostumbrarse a levantarse del suelo, tienen que acostumbrarse a recibir un muñecazo en el hocico, y Gustavo Petro no ha aprendido nada. Yo lo felicito
porque ahora está convocando, ¿cómo es? Este, yo lo felicito, parce, porque está convocando, ¿cómo es? ¿Cómo es? A una consulta popular. Entonces Gustavo Petro como presidente debería de preguntarse el mismo, ¿será que me va a beneficiar esa consulta popular exigiéndole a los colombianos a través de esta consulta si están o no están de acuerdo a que la reforma se apruebe? Pero entonces hay que ser honesto. Si él quiere esta consulta popular, lo que tiene que hacer es empezar a imprimir todas las reformas que él tenga a disposición para el término de su mandato y que todos nos la leamos, parce, y saquemos conclusiones si estamos o no estamos de acuerdo. Pero vuelvo y repito, Gustavo Petro, tenés que ser un mal perdedor. Llevas años siendo un mal perdedor y no has querido aceptar que estás perdiendo. Te quedó grande gobernar Colombia, te quedó grande llegar a un acuerdo con las guerrillas colombianas y los carteles de narcotráfico. Te quedó grande hablar desde que empezaste con tu mandato que te iban a dar un golpe de estado en tal fecha y mira hasta el día de hoy sigue siendo presidente. Ahora nos saliste el lunes que ya es la cuarta amenaza y que esto y que lo otro, que son carteles internacionales. Pues parcero, si son carteles internacionales que lo quieren tragar a usted, mi chino, preséntelos, hombre, para que nosotros los colombianos veamos qué es lo que está pasando con usted, mi chino. Porque ahora ya no es la ultraderecha que lo quiere tumbar, ni los parlamentarios. Ahora usted sale con el cuento chimbo que lo quieren bajar, son gente internacional de los carteles extranjeros. Entonces hay que ser honestos. Hay que decir a los colombianos, sí, la reforma es mala. Tanto la oposición como el ejecutivo que está actualmente gobernando Colombia tienen que decir a los colombianos, ¿saben qué? Se rechazó por esto y por esto. Y que Gustavo Petro diga, sí, la reforma estaba mal hecha, estaba mal planteada, en esto no beneficiaba, en esto no sé qué, no sé cuándo. Entonces, Gustavo Petro debe tener como 50 pelagatos a su alrededor. Y después de esos 50 pelagatos debe tener otros 50 pelagatos más, que son los que redactan, los que escriben, los que bla, bla, bla. Entonces, Gustavo Petro no lee las reformas que él presenta. Porque entonces, ¿cómo un presidente quiere cambio? ¿Cómo un presidente va a amenazar al Congreso? ¿Y cómo un presidente va a llegar a amenazar al pueblo colombiano de que nos vamos a una consulta popular para que le aprueben las reformas? Marica, hay que ser honestos. Yo le diría a los bodegueros de Gustavo Petro, sean serios y sean honestos. Hoy ustedes están viviendo a costa de los impuestos de los colombianos, están lavando la imagen a Gustavo Petro y a todo su nefasto gobierno. Y a ustedes les ha importado un Q lo que está pasando en el Plateado, en el Catatumbo, en el Chocó, en Ocaña, en el Cauca y en Norte de Santander, parce. Y a las descaradas esas encapuchadas que fueron, quemaron, jodieron las estaciones del metro, y una tonta que dijo por ahí, las lesbianas estamos con las mujeres de Palestina. Entonces que se vaya para Palestina, para que se dé cuenta cómo la van a tratar allá. Entonces, colombianos, la reforma laboral se fue archivada, se cayó, se tumbó. Así que bienvenida a la consulta popular y bueno, que empiecen a imprimir las reformas que tengan para finalizar su periodo y así nosotros las leemos, nos tomamos la paciencia, nos tomamos el ratico, mano, y decimos sí, sí o no. Y aquí Gustavo Petro con esta consulta popular, no hay que ser tontos ni bobo. Gustavo Petro con esa consulta popular quiere medir el nivel de votación que él puede sacar para el 2026, así que pilas Colombia, a no caer en el cuentico chimbo de la consulta popular mío, porque esta es la mayor trampa pues.